acerca de las migraciones forzadas. Sobrevivir al descalabro es una serie web de libre acceso con entrevistas a personalidades de distintos ámbitos y latitudes destacadas en temas de decrecimiento, colapso y alternativas ecológicos sociales. En un momento en que la emergencia climática y el fin de la era de los combustibles fósiles marcan un punto de inflexión civilizatorio, Sobrevivir al descalabro aborda con rigor y profundidad los retos ecológicos, económicos y sociales actuales, mostrando visiones no crecentristas del mundo, miradas decoloniales y ecofeministas, apostando por el apoyo mutuo y el buen vivir. Huyendo de las intervenciones sesgadas y sensacionalistas, cuando no censuradas, de los grandes medios, Sobrevivir al descalabro ofrece a las personas entrevistadas, el tiempo que necesitan para desarrollar sus amplios conocimientos y ofrecer sus análisis y alternativas en relación a la encrucijada ecológica y social en la que nos encontramos. Entonces ya tenemos más personas. Quería, Javier, que nos hablaras un poquito de, como realizador, que es un trabajo que comparto contigo acá en Panamá, muy difícil de realizar aquí en Panamá, pero como realizador, ¿qué te llevó? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue tu camino hacia la concienciación sobre la crisis climática? Bueno, buenos días, bienvenidas, gracias por asistir a esa sesión. Gracias, Enrique, por la presentación y por la invitación a poder estar aquí presentando Sobrevivir al descalabro. Bueno, para nosotros es un gustazo poder estar en Panamá hoy, gracias en este caso, a la tecnología, alguna cosa buena tiene, para poder hablar de esta situación que estamos viviendo. Bueno, empiezo respondiendo tu pregunta de cómo he llegado a este proyecto, ¿no? A ver, yo soy de Barcelona, nacido en Barcelona y nací en uno de los barrios más pobres de Barcelona, que se llama Nou Barris. Un barrio, para que os hagáis una idea, que la esperanza de vida de ese barrio al barrio más rico, que está a media hora en coche, porque Barcelona es una ciudad pequeña, hay unos 10, 12 años de esperanza de vida de diferencia, para que os imaginéis. Entonces, bueno, ya desde muy pequeñito, pues tenía una conciencia muy clara de clase, bueno, no de clase en ese momento, cuando era pequeño no podía hablar en estos términos, pero sí que tenía una conciencia muy clara de que algo había extraño en ese mundo que yo vivía, porque yo veía en la tele y en las películas un mundo que yo no podía acceder y que me parecía totalmente, pues esto, ¿no? Alejado de mi situación. Y bueno, con el paso de los años, he mencionado las películas porque era una pasión que tenía ya de pequeñito. Y bueno, empecé a experimentar con el formato audiovisual, pero claro, al mismo tiempo sin olvidar pues toda esa conciencia que ha ido generando a lo largo de mi infancia y adolescencia en torno a los problemas sociales, en este caso de mi ciudad y después obviamente del país y del mundo. Y empecé a probar qué podía hacer desde el audiovisual pues para poder hablar de algo más de lo que hablaban las películas que llegaban a los cines. Y pronto me di cuenta de que obviamente el canal no eran los cines, o al menos no uno de los canales, sino que había otros canales donde se podía hacer audiovisuales pues para despertar la conciencia. Así empezó mi carrera como activista audiovisual a través de la productora AVE, que es una productora sin ánimo de lucro, es una asociación, donde lo que hemos hecho desde entonces ha sido un montón de proyectos que abordan diferentes temáticas de responsabilización social, de despertar conciencias, de actuaciones educativas, pedagógicas, etcétera, etcétera. Y bueno, en los últimos años, a raíz de haber estado colaborando con Esteban Berratas, que es la otra persona con la que inicié este proyecto, ahora somos más gente, pero empezamos él y yo, pues nos conocíamos de otros proyectos en los que habíamos militado, entre ellos la sala cooperativa Zumsech, que has presentado antes. Y bueno, hablando él y yo, uno de los temas que siempre salía obviamente era nuestra preocupación por la gran crisis ecosocial que estamos viviendo. Esteban es un poco más mayor que yo y él lleva muchos años, de hecho, mucho más que yo, involucrado en un montón de actividades y proyectos en los que de alguna manera u otra se trata el tema ecosocial. Y yo era un tema que de manera directa había tratado poquito, había hecho alguna cosa, pero digamos que era un tema que siempre salía en las conversaciones y que desde luego tarde o temprano iba a estar en mi agenda el poder activarme y hacer algo. Y bueno, de esas conversaciones y de esa necesidad y también pues estos últimos años, ¿no?, en los que se han intensificado tanto los efectos de la mano del ser humano sobre el planeta, ¿no?, pues era algo que no podía, obviamente, mirar para otro lado y al final decidimos, Esteban y yo, dedicar pues gran parte de los esfuerzos que yo normalmente dedicaba pues a muchos proyectos, pues unos cuantos de ellos que ya justo estaban finalizando, decidí ese tiempo dedicarlo a sobrevivir al descalabro. Y todo esto nace obviamente pues pues esa conciencia que explicaba, ¿no?, desde pequeñito, que empezó una conciencia más social, pero también
poco a poco fui viendo por qué había esas degradaciones, ¿no? Yo eso lo veía muy claro en mi barrio comparado con otros, ¿no? Empecé a entender la degradación simplemente desde un punto de vista puramente urbanita, de ciudad. Pero bueno, esa idea que tenía de cómo se degradan las cosas, del consumo, ¿no? De por qué yo veía por la tele, incluso algún amigo, sobre todo cuando iba a la universidad, ¿no? Que tenían tantas cosas y allí en ese barrio tenemos tan pocas, y si era necesario tener tantas, y eso qué impacto tenía en el planeta. Bueno, todo eso fue generando esa manera de ver el mundo que me ha llevado aquí. Es interesante que mencionas el tema de la, se me olvidó la palabra, de la estimación de vida, porque La justamente esperanza de vida. la esperanza de vida, justamente ahora con la famosa reina Isabel, o Elizabeth, como sea, chuleta, esa es una expresión muy panameña. Eh, la señora, bueno, la realeza tiene como una esperanza de vida como de 30 años más que el promedio del inglés. Una cosa impresionante, ¿no? Pero bueno, Habrá quien diga que es por la sangre azul. sí, la sangre azul que le sacan a los, bueno, me voy a controlar. Eh, sí, es cierto, yo siento como algo parecido, ¿no? Como llegar desde lo social hacia lo ambiental y al final nos damos cuenta que era todo lo mismo, ¿no? Y que menos mal que ahora hay todos estos movimientos de una salud y de toda esta concienciación de del entrelazado, ¿no? Que hay entre todas estas cosas y a nosotros nos parece muy importante pues que esto también se refleje en la comunicación social, en la prensa, en la televisión, porque bueno, es un castillo de barajas, ¿no? Y donde estamos sacando barajas abajo, se nos va a venir todo para abajo. Entonces, esperamos que esto lo reflejen en sus reportajes, en sus escritos. Y bueno, sin mayor introducción, quiero darle la palabra a Javier para que nos presente su canal, Sobrevivir al Descalabro. Él tiene dos videos que vamos a presentar por separado, pero que queremos que preste mucha atención y pues haremos todo lo posible para que técnicamente todo esté bien. Bueno, sin más introducción, Javier Rueda. Vale, bueno, pues voy a compartir pantalla de una presentación que hemos preparado. Ahora cuando la lance me dicen si se ve. A ver. Vale. Vale, en teoría deberían estar viéndolo. Sí, se ve claro. Vale, perfecto. Y ahora un momentito que quiero verlos a ustedes. Vale. Vale. Bueno, pues como decía al principio, para la gente que se haya conectado un poquito más tarde, bienvenidas a esta presentación de Sobrevivir al Descalabro. Como decíamos, soy Javier Rueda. Y bueno, pues es un placer y una alegría, ¿no? Poder estar aquí presentando este proyecto que llevamos desarrollando desde la primavera de 2020. Ha sido mucho tiempo de preparación hasta que en 2021 lanzamos el proyecto, como ahora os explicaré un poco más pormenorizado. Y bueno, es un proyecto con una voluntad muy clara de fomentar la sensibilización y fomentar también el entender el cambio de paradigma al cual deberíamos orientarnos si queremos afrontar los grandes retos, ¿no? que tiene la civilización humana en las próximas décadas. Unos retos que además se plantean complicados porque vamos tarde, ¿no? en muchos casos a atajar ciertas problemáticas. Entonces, bueno, yo, como ha sido la presentación, ¿no? Yo soy activista audiovisual. Eso significa que, bueno, que llevo mucho tiempo involucrado en este proyecto y estoy involucrado en este proyecto porque previamente ya pues, llevaba mucho tiempo informándome y documentando sobre todo el problema ecosocial que vivimos, pero al final es un proyecto donde lo que hacemos es entrevistar a personas expertas, ¿no? Eso es importante decirlo. La gente que estamos en el proyecto somos gente activista, gente que con nuestro tiempo y nuestras capacidades y aptitudes generamos un espacio donde gente que realmente sabe, y sabe porque se dedica a esto de manera científica y de manera, bueno, que lleva toda la vida, ¿no? Dedicada al ámbito, pues tiene mucho que decir. Entonces, bueno, esto que veis es el logotipo de Sobrevivir al Descalabro, ¿vale? Entonces, bueno, se llama el proyecto Sobrevivir al Descalabro, el acrónimo es SAT, que ya es un acrónimo, no fue buscado, nos dimos cuenta, a veces, esas cosas a veces van al revés, nos dimos cuenta después de que Sobrevivir al Descalabro, el acrónimo era SAT.
Nuestra intención es ser optimistas, no ni pesimistas ni tristes, aunque sea triste muchas de las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Pero nuestra voluntad no es ser triste, aunque pongas hasta aquí. Y básicamente los 3 ejes del proyecto son la ayuda mutua, el de crecimiento y el buen vivir, ¿vale? Y como decía Enrique, son entrevistas y material divulgativo que está en libre acceso en Internet. ¿Vale? Y la web la tenéis aquí, sobrevivialdescalabro.org. Concepto. Bueno, pues el concepto del proyecto es una serie web de entrevistas que sean de fácil y libre acceso online, ¿vale? Que visibilicen, promuevan y hagan propuestas en torno al decrecimiento y la resiliencia, ¿vale? Decrecimiento y resiliencia son 2 términos que puede que muchas ya conozcáis. De todas formas, luego podemos entrar un poquito más en ellos y también, obviamente, en el turno de preguntas podemos hablar más sobre ello. Está orientado a una audiencia con diferentes grados de conocimiento, ¿vale? Sobre el tema, siendo didácticas al tiempo que alertan pues, sobre las problemáticas y al mismo tiempo también urgiendo al cambio. Esto es importante porque obviamente hay diferentes tipos de conocimientos en torno a los temas que tratamos y es importante siempre que puedan ser interesantes para gente que tenga un poquito más de conocimiento, pero al tiempo también que ayuden a la gente que está empezando a interesarse o a documentarse sobre el tema, pues que puedan entender los contenidos, ¿no? Por supuesto, la voluntad es de vanguardia, porque los retos que vienen para afrontarlos hay que estar en la vanguardia y que hay que investigar mucho y probar muchas cosas. También la reflexión y el debate, es importante que haya un debate global, un debate donde todo el mundo realmente pueda estar implicada, porque es un problema a nivel planetario. Y obviamente, pues un proyecto que también aboga por avanzar en la consecución de acciones y estados futuros, es decir, todo lo que hablamos y la gente que entrevistamos, todo lo que se expone en el proyecto, la voluntad es generar esa concienciación y esa movilización que puede hacer posible a medio plazo, mejor a corto, pero bueno, hay cosas que quieren mucho tiempo, pues hacer esos cambios reales, ¿no? Porque el problema está ahí. Por separado no lo conseguiremos. Este es uno de las frases, digamos, que representan mucho el proyecto y alude, como decía, a esa voluntad plural, participativa y de diálogo, de debate del proyecto. Nosotros, ahora mismo, la civilización humana se encuentra en un momento muy complicado, en una encrucijada complicada. Hemos tenido otras encrucijadas complicadas a lo largo de la historia, pero mucha gente estudiosa, científicas, conviene que probablemente estemos en uno de los momentos más complicados que va a afrontar la civilización humana por varios motivos, ¿vale? Que luego comentaremos, incluso en uno de los clips nos van a explicar muy bien el punto en el que estamos. Yo, como un poquito de introducción, quería resumir un poquito de cómo se llega a esta situación, o mejor dicho, dónde empieza la concienciación o dónde, de alguna manera, la civilización empieza a ser consciente. Y esto empieza, o podríamos decir que un punto importante, es hace 50 años, en 1972. Hay un famoso informe que se llama Los límites del crecimiento, Limits to Growth, que ya alertaba del previsible colapso de la sociedad industrial si seguían con las praxis que en el año 72 la comunidad científica investigaba. Imaginaos, las praxis que había entonces eran casi un chiste comparado con lo que hoy en día representa el extractivismo y el consumismo a nivel planetario. Entonces, en ese año, hace 50 años, con ese paradigma mucho más suave, digámoslo así, que ahora, ya había un estudio muy importante que marcó muchísimo en la opinión mundial, de una comunidad científica que decía que era muy probable que hubiera un colapso de la sociedad industrial si seguíamos de esa manera, que, como decía, ha empeorado radicalmente. Básicamente lo que decían eran unos puntos muy concretos y el resumen sería, planteaban la reducción drástica de la biodiversidad, que es algo que ha quedado totalmente demostrado que era cierto. Gran parte de la biodiversidad del mundo se ha perdido y no se va a recuperar, y eso ya es una cosa que alguna civilización del futuro, cuando piense en la nuestra, pues nos van a decir cosas muy poco agradables, porque lo que ha pasado ha sido muy duro. El choque con los límites biofísicos del planeta, que es otra cosa que estamos viendo clarísima. Y derivado de estas dos cosas, porque están interconectadas, todo está interconectado, también lo hablaremos luego, pues un grave problema, incluso para la propia supervivencia de la especie humana. Cuando hablamos de la supervivencia, obviamente no estamos diciendo que tenga que ser toda la especie humana, podría ser, yo sé que hay un meteorito gigante, puede pasar incluso, pero eso ya se escapa de la charla de hoy. Pero cuando hablamos de la supervivencia humana, hablamos de que está en juego la vida de mucha gente. Cuanto menos hagamos para prevenir todo esto, pues más probabilidad hay de que más gente pueda sufrir las consecuencias de todos estos problemas que estamos afrontando. Entonces, bueno, sí que se puede hablar en términos de supervivencia porque hablamos de un número muy grande de personas. Obviamente, ya en el 72 no era un tema nuevo,
Pero es verdad que en el 72 se hizo muy Vox Populi. En aquel momento saltó a los medios de comunicación y saltó a la palestra. Obviamente ya había comunidad científica que estaba alertando casi que desde que se empezó a analizar lo que representaba la revolución industrial para el ser humano. Hablamos a mediados del siglo XIX, cuando empieza la revolución industrial fuerte. Yo creo que es ahí donde ya mucha gente empieza a plantearse qué cambios comportan en el sistema Tierra, pues que el ser humano se comporte de esa manera, ¿no? A nivel de usar los recursos y de generar residuos. Entonces, al final, lo que genera esta revolución industrial es una ideología antropocéntrica de apropiación y explotación del planeta, ¿no? Una ideología, además, ideada e impuesta por los países, principalmente del norte global, con sus mecanismos de intervención planetaria, como el FMI, el Banco Mundial, el OMC, sabemos las siglas, hay demasiadas, y secundados, obviamente, por las élites del sur, ¿no? También, que obviamente sacaban tajada del pastel. Ha ido afianzándose esta ideología sin reparar en costes sociales y medioambientales, lo vemos clarísimo estos días a través del productivismo y el extractivismo de materias primas. En particular, aunque no solo, y cada vez irá a menos porque se están agotando los combustibles fósiles, y siempre en pos del mantra del crecimiento económico, ¿no? Entonces, es por eso que llegados a estos días que vivimos, donde a nadie le sorprende y no es raro encontrar en las noticias que hay en los telediarios por fin hablar de caos climático y pandemias, ¿no? Pues hoy en día una nebulosa de conceptos entrelazados que tratan de definir lo que estamos viviendo, ¿no? Hay palabras como neoliberalismo, globalización, antropoceno, capitaloceno, ¿no? Al final son muchas palabras, muchas definiciones, pero al final todas estas acepciones confluyen a lo mismo, ¿no? Que es la cruda realidad. La cruda realidad de encontrarnos en un callejón sin salida en muchos aspectos, para el presente y sobre todo para el futuro de nuestra especie, ¿no? Como decía antes. Entonces, bueno, nuestra dependencia del consumo masivo de recursos naturales es verdad que nos ha permitido hazañas inimaginables, está clarísimo, ¿no? Todo lo que ha pasado desde que empieza la erupción industrial. Pero no obstante, una cosa que siempre se tiende a olvidar cuando se habla de todas estas proezas de la civilización humana tecnoindustrial es la certeza también que ha habido de los destrozos incurridos en materia de impacto ambiental y biodiversidad, como decía, pero también, y muy importante, de justicia e igualdad social, que es algo que históricamente, cuando se hablaba de ecología, no entraba tanto en las definiciones que se hacían, sobre todo, insisto, en los grandes medios y en el conocimiento de la población general, pero sí que obviamente hoy en día está clarísimo y empieza a ser cada vez más conocido por todo el mundo las grandes implicaciones que tienen la justicia y la igualdad social, ¿no? Y obviamente también una cosa que se suma, y es una cosa que hoy en día estamos viendo, aunque ya nos lo advertían en los 70, es el agotamiento de los recursos naturales que sustentan nuestro modo de vida. Estamos muy acostumbrados a vivir de una manera que solo puede ser posible con unos recursos que se están agotando. Y esto ya, ni que fuera por puro egoísmo de querer seguir viviendo como vivimos, cosa que ya hablaremos, es impracticable, pero solamente por ese motivo ya tendría sentido plantearse todo esto, porque realmente ya no van a quedar recursos para poder vivir como hemos vivido. Hemos sido unas generaciones, en el sentido de poder despilfarrar como hemos despilfarrado, afortunadas, no sé si se puede decir afortunado, si sea para la correcta, pero afortunadas por poder despilfarrar lo que otras generaciones anteriores y las que vendrán no van a poder nunca volver a tener para usar. Entonces, bueno, al final, la conclusión es que sabemos que el sistema es insostenible, ¿no?, a todos los niveles y que no podrá seguir creciendo por mucho más tiempo y que esto probablemente va a provocar está provocando, lo estamos viendo, lo que no sabemos es la magnitud final, pero se estima que será alta, de un caos climático con unos devastadores efectos, ¿no?, que justo ahora empezamos a notar. Entonces, al final, el proyecto este nace porque nos estamos adentrando en una era en extremo difícil, en la que aún tenemos alternativas y caminos por explorar. Muchas de estas alternativas y caminos reivindicadas desde hace años, otras que se están explorando y reinventando ahora, pero desde luego nos urge el poder afrontarlas, el poder caminarlas, el poder idearlas. Por eso lo que nos urge es colectivamente, ¿no?, hacer un esfuerzo colectivo de visibilizar e incrementar ese debate público en torno a esas visiones no crecentistas del mundo, que sean posibles, que sean ilusionantes. Y esto que acabo de decir sería como el core, ¿no?, del proyecto, ¿no?, el corazón, ¿no?, lo que late en el proyecto. Esta visibilización y esta crear el debate público. Y con esto, pues posibilitar la aparición de estructuras y espacios alternativos, apoyar los que ya existan, con mirada plural, con mirada diversa, participadora, integradora, sin paternalismos, importantísimo, desde un punto de vista geopolítico y poscolonial,
Y sin olvidar, precisamente en esto último que he dicho, pues de la inmensa deuda que el norte le debe al sur en términos de los destrozos incurridos en estas 2 décadas, ¿no? Obviamente, eso es algo que se tiene que tener en la ecuación porque todo el mundo tiene que ir a una para solucionar este problema, pero hay gente que tiene que hacer más cosas que otra porque es gente que está, digamos que contribuyendo mucho más a este problema. Entonces, hacer conscientes, ¿no?, del protagonismo de ciertas clases sociales y modalidades de vida por encima de otras en la contribución a este problema, que es lo que estaba diciendo antes. Entonces, el resumen de todo esto sería que se trata, la primera solución que el proyecto, digamos, en su génesis concibe es que lo principal es, primeramente, tratar de alejarnos lo más urgentemente posible de ese imaginario dominante, de ese imaginario que ha creado el relato en el cual vivimos hoy en día y que es el que nos ha llevado al colapso. Y por tanto, precisamente para contraponer a ese relato y a ese imaginario, una de las cosas que el proyecto también piensa que podemos apoyarnos es en recordar lo que es la ayuda mutua, ¿no?, que es una vieja amiga de la humanidad, una de sus más bellas expresiones, ¿no?, en cuanto a cómo el ser humano se relaciona con el ser humano y con el resto de seres del planeta. Y una ayuda mutua, ¿no?, que ha sido siempre puntal, y con la que siempre o muchas veces hemos sido capaces de superar pues, todas las crisis que hemos afrontado a lo largo de la historia, ¿no? Ahora como entonces será clave para afrontar el reto que tenemos por delante, esta ayuda mutua. Vale. Entonces, con este mapa que os acabo de hacer de dónde viene el proyecto, una de las cosas que tuvimos claro es que si íbamos a hacer entrevistas, queríamos que las entrevistas también se alejasen precisamente de ese imaginario creado por el consumo, ¿no?, por el consumismo, ¿no?, esos vídeos que crea el consumismo, que son pastillas muy cortas, que explican poquitas cosas, que muchas veces se quedan en la superficie. Con esto no digo que no sean una genial herramienta desde el activismo para poder llegar a un público que no tiene la costumbre y por tanto la paciencia de poder contenidos más elaborados y que son muy útiles. Pero bueno, también es verdad que como proyecto, teniendo en cuenta que sabemos que hay mucha gente que ya estaba trabajando este tipo de cápsulas, pensamos que una manera también de poder transmitir pues esta visión que dábamos de cómo usar el audiovisual, pues que iba a ser muy importante lo que era la forma que acompañaba las entrevistas. Entonces, antes de meternos en el formato de las entrevistas, os voy a enseñar las animaciones, la primera colección de animaciones que hemos producido y que son las que introducen pues, todas las entrevistas que podéis ver online. T-10, 9, ignition.
Pues aquí tenéis las animaciones que os comentaba, que las hicimos con un estudio que se especializa precisamente en animaciones pues como muy reivindicativas. Bueno, como habéis visto, son animaciones que las hay de dos tipos, ¿no? Positivas, que imaginan posibles futuros, y otras que, bueno, de alguna manera hacen cinismo, ¿no? Hacen una crítica sobre ciertas cosas y prácticas del mundo contemporáneo pues, que son nocivas y que obviamente pues, pueden llevar al desastre, ¿no? Al descalabro. Por eso la palabra descalabro, bueno, que nos hacía mucha gracia porque es una palabra como que puede tomarse como muy seria y al mismo tiempo tiene una connotación casi circense, ¿no? Descalabro, ¿no? Suena como muy exagerada y creemos que es que vivimos en un presente muy circense, ¿no? Muy desmesurado. Entonces nos parece como una palabra que resume la gravedad de la situación al mismo tiempo que el circo, ¿no? En el que nos hemos montado. Entonces, bueno, aquí teníamos la frase esta que pusimos de la forma es el fondo que emerge a la superficie, que creemos que es una frase que resume muy bien el por qué hemos hecho estas animaciones y cómo hemos decidido hacer las entrevistas. Vale, ahora yo os pondré en la siguiente diapositiva un extracto de unas cápsulas de las entrevistas para que veáis el estilo y veáis un poquito lo que nos cuentan. Pero es importante comentaros que bajo la palabra o bajo la frase el espectáculo de la inteligencia, que es una frase que nos gusta porque normalmente en la sociedad del consumo todo lo que está relacionado con el espectáculo y sobre todo el espectáculo mainstream suele ser muy poco inteligente. Es decir, que el espectáculo se asocia al escapismo, a pasar el rato, al evadirse, al no pensar, ¿no? Y pensamos que precisamente una manera de hacer contrarrelato al sistema pues es reivindicar que el espectáculo puede ser desde la inteligencia, ¿no? Y por eso esta frase que robamos a alguien que es muy chula. Entonces, para empezar, deciros que el formato de las entrevistas, como podéis ver aquí en algunos frames, pues es un formato presencial, es decir, las entrevistas siempre las hacemos estando presencialmente. No nos interesa hacerlas online porque pensamos que se pierde parte de esa capacidad que pueda haber de conexión y, por tanto, de que esa gente se abra a explicarnos realmente lo que piensan. Porque es gente que está muy acostumbrada, mucha de ella está muy acostumbrada a las entrevistas, son gente experta en sus campos, entonces necesitamos como proyecto realmente que se sientan en la comodidad de poder ir mucho más allá de lo que irían en una entrevista al uso. De hecho, son entrevistas de 3 horas que cuando las publicamos se convierten en hora y media porque quitamos pues, las colas, los parones, etcétera, cuando falla el micro, estas cosas que pasan a veces técnicamente, pero que son entrevistas que duran 3 horas y en vídeo son hora y media, muchas de ellas. Quiere decir que son entrevistas en las que esta gente que tiene muchísimos conocimientos tiene el tiempo para poderlos desarrollar tanto como desee en función de eso, como decíamos, de esa comodidad con la que se encuentran. Son espacios cuidados y tranquilos, obviamente, y usamos solamente una cámara con un trípode en un plano fijo, lo más austero posible para que quede claro que aquí lo que importa es la palabra y no que sea todo muy bonito. Aunque obviamente nos preocupa mucho la estética porque, como decíamos, el fondo es la forma es el fondo que emerge y por eso todo lo que es el trabajo de luz de las entrevistas y de retoque posterior pues está muy cuidado, como podéis ver en estas imágenes. Sobre las expertas que entrevistamos, bueno, como decía, son personalidades destacadas, cada una en su campo, de distintos ámbitos y de distintas latitudes. Hay personas biólogas, economistas, filósofas, gente que trabaja en proyectos de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Es decir, son gente que cada una en su campo tiene una trayectoria tremenda. Yo me había apuntado aquí los nombres de las entrevistas ya publicadas. Igual no hace falta entrar al detalle porque las tenéis en YouTube y alargaría mucho la presentación. Pero bueno, así por encima os diría, pues hay gente que es, por ejemplo, doctora en biología y que escriben en revistas como Science o Nature Climate Change. Aparte del Instituto Nacional de Investigaciones Amazónicas, trabaja allí. Por ejemplo, hay gente politóloga, activista, que ha sido directora de estrategias ambientales de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Tenemos gente filósofa, traductora, ensayista, poeta. De hecho, en este caso concreto es una de las personalidades más prestigiosas en el ámbito de la ecología política en España. Hay gente licenciada en física, matemáticas, que trabaja en el CSIC, que es uno de los centros más importantes científicos que hay en España y muy importantes en sus estudios a nivel mundial del cambio climático. Hay gente experta en agricultura, alimentación, sociedad, una de las voces académicas más reconocidas en estas materias.
que incluso participa en el informe del IPCC. O sea, para que os hagáis una idea, ¿no?, del tipo de personalidades que entrevistamos. Profesor de Economía Aplicada, licenciada en Ciencias Físicas y doctora en Filosofía. Son ámbitos muy distintos entre ellos, pero que todos, de alguna manera, obviamente, pues tienen relación con el tema que tratamos, porque al final, para poder encontrar las soluciones a todo esto, a toda esta crisis que afrontamos, es necesario hacerlo de manera transversal. Son muchísimas las disciplinas de las cuales hay que actuar ante la magnitud del problema y por eso son muchísimas las disciplinas y las personalidades que entrevistamos. Entonces, bueno, os voy a poner un pequeño clip de 10 minutos. Vais a ver 3 intervenciones. Aquí está Antonio Turiel, nos va a abrir, luego Manuel Casal Lodeiro y luego María Paz Aedo. Os dejo con ellas y luego seguimos. La ciencia también habla de límites, siempre ha hablado de límites, siempre nos ha hablado de cosas que no se pueden hacer. Ahí están los principios de la termodinámica, ahí está el límite que marca la velocidad de la luz, los límites que se plantean en la escala cuántica de lo que podemos conocer y lo que no. La ciencia siempre ha hablado de límites a la eficiencia, por ejemplo, de un motor, son cosas muy bien conocidas. Entonces es curioso que esa parte de la ciencia, que en su comprensión del marco conceptual que describe el mundo en el que vivimos, toda la parte que tiene que ver con los límites es siempre deliberadamente ignorada hasta el punto de que a veces uno puede leer tonterías que se basan en soluciones mágicas propuestas por vete a saber quién, que violan descaradamente algunos de estos límites que son conocidos y que se sabe perfectamente que son infranqueables. Por supuesto que habrá un cierto progreso técnico, pero yo creo que en este momento, dada la urgencia de la situación, dada la rapidez de los cambios que están en marcha, la posición más razonable que uno debe de adoptar es la de ser prudente y, por tanto, tomar unas medidas adecuadas para hacer frente a la emergencia a la que estamos inevitablemente abocados. Y después, si precisamente por este progreso científico-tecnológico hay algún aspecto que se puede mejorar, nunca contrarrestar completamente, nunca violar alguna de las leyes fundamentales de la física, pero si hay algo que se puede mejorar, las condiciones de vida de las personas, por supuesto adoptarlo, cómo no. Pero hoy por hoy, con lo que tenemos en la mano, con el conocimiento que tenemos en la mano, y sabiendo además la situación a la que vamos, que lo sabemos también, una ciencia cierta, sería absolutamente irresponsable, injustificable desde el punto de vista de una administración pues, sensata, no tomar ninguna medida para prepararse a lo que viene, esperando a que se produzca un milagro que, porque como resulta muy conveniente que se produzca, creemos que se va a producir. Hombre, esto no es correcto, esto es completamente infantil. Entonces lo que hay que hacer es prepararse para lo peor y si después viene algo mejor, pues tanto mejor. Es el mito del crecimiento. Es decir, por un lado, se parte de que se puede seguir creciendo infinitamente en un planeta finito, lo cual es un absurdo desde cualquier punto de vista físico que lo tomes, pero curiosamente esta sociedad que se cree tan basada en la ciencia, ¿no? Que nace de las luces, de la ilustración, etcétera, pero realmente las cosas más básicas que cualquier niño o niña pequeña entendería, que cuando tienes una cosa limitada no puedes crecer dentro infinitamente, ¿no? Pues parece que es una obviedad que hay que explicar, ¿no? Y por otro lado parece que, ¿no? Incluso cuando hablamos en terminologías como países en desarrollo, ¿no? Estamos dando a entender que son países que deben crecer más para estar mejor, ¿no? Es decir, le damos ya una connotación, no solamente decimos que es posible crecer hasta el infinito y más allá, sino que incluso es bueno, ¿no? Estamos dando por sentado que es bueno, cuando hay numerosos estudios que han demostrado que a partir de un cierto nivel, sí que es cierto que hay muchos pueblos del mundo, muchísimos millones de personas con las que compartimos el planeta, que tienen una escasez de recursos, de energía, de toda una serie de condicionantes materiales de su vida, que sí que deberían crecer un poco más hasta alcanzar un mínimo digno, ¿no? Sin embargo, una vez que se superan ciertos límites, está comprobadísimo, los midas como los midas, en términos de PIB per cápita, etcétera,
Que eso no produce una mayor satisfacción vital, no produce una mayor felicidad. Que eso también hay numerosos índices que lo miden. Es decir, a partir de ahí, eso lo único que alimenta es digamos, la propia máquina capitalista y el lucro de unas élites, ¿no? No es una cosa que necesariamente debamos asumir si crecer es bueno. No, es que ni siquiera, aunque fuese posible, ni siquiera está demostrado que eso fuese bueno para la mayoría, ¿no? Y estamos viendo que el planeta, desde luego, para el planeta no es bueno. Es decir, y lo que no es bueno para el planeta, lógicamente, no es bueno para ninguno de los seres que lo habitamos, porque ahí también tenemos el mito de que estamos separados de la naturaleza, ¿no? Parece que podemos crecer infinitamente, echarle todas las externalidades, toda la contaminación, el cambio climático, etcétera, etcétera, a la naturaleza y que eso no nos va a rebotar, ¿no? Esto yo creo que está empezando a cambiar un poco, especialmente a raíz quizás de la pandemia, ¿no? de COVID. Es una de las cosas que quizás nos esté ayudando a aprender a base de golpes. Hay una evidencia clara de que existen responsabilidades diferenciadas, observables, entre quienes generan el impacto ambiental y quienes lo padecen. Lo que está generando este nivel de impacto es la empresa privada, la iniciativa comercial que extrae recursos naturales, en fin. Eso es responsable. La industria de la energía, los niveles de consumo que se concentran en el norte global. Y el sur global padece las consecuencias de ser extraído, explotado y básicamente no contar con los beneficios de lo que implica esa explotación. Desde el punto de vista de la izquierda más tradicional, esto ha sido defendido como derecho al desarrollo. Entonces el argumento es, Europa y Estados Unidos ya han explotado todo lo que han querido, nosotros todavía tenemos recursos, no puede venir Europa y Estados Unidos a decirnos que no hagamos ciertas cosas, porque ¿con qué cara, no? Si nosotros todavía tenemos y también necesitamos desarrollarnos. Si seguimos teniendo desarrollo como crecimiento económico, eso tiene toda lógica. Efectivamente, Europa y Estados Unidos no tendrían la autoridad ética para decirle a ningún país del sur que no haga lo que hace, porque, bueno, de algo que vivir, se diría en el sur. Y también hay una demanda de ser compensado de algún modo. Es como, es el norte el que se ha beneficiado de nuestros recursos, por lo tanto las compensaciones deberían ir en términos de cooperación y ayudas para que nosotros en el sur, si no quieren que explotemos, bueno, tienen que compensar. Esa fue la lógica de Rafael Correa para la protección del Yasuní, que intentó generar bonos, así como los bonos de carbono existen para compensar las emisiones. Él intentó generar un espacio de protección de la biodiversidad en el Yasuní, pidiendo recursos para no tener que explotar el petróleo allí. Entonces la lógica era que invirtieran en acciones del bosque amazónico para no tener que sacar el petróleo, porque si no voy a tener que sacar el petróleo. Esa era la lógica implícita, que desde el punto de vista del derecho al desarrollo tiene toda lógica, porque Ecuador y la empresa petrolera de Ecuador pierde dinero si es que no saca el petróleo de allí. El problema es que ese es un falso problema desde el punto de vista de la ecología política. El supuesto que está detrás es alcanzar el estándar de desarrollo de los países del norte y el planeta no da. Entonces, desde un punto de vista decolonial, lo que sí cabría es primero que el norte reconozca su responsabilidad en esta situación y que actuase con más humildad. Es lo que decimos nosotras desde las migrantes aquí siempre, como date cuenta de los privilegios, date cuenta primero de eso, a escala individual y colectiva, obviamente. Es muy necesario que el norte reconozca la deuda histórica ambiental que tiene con el sur. Muy, muy, muy necesario en todas sus decisiones. Una asamblea por el clima debería partir de esa base. De decir, nosotros somos responsables de la destrucción del sur global porque planetariamente da lo mismo donde estamos. No es una cosa del norte. Si nosotros destruimos el sur global, destruimos el planeta y nos afecta. Entonces, mientras sigamos en ello,
seguiremos con el problema. Por mucho que aquí tengamos buses eléctricos, quiero decir. O sea, esos buses eléctricos van a requerir baterías de litio. Y el litio está en el sur de Perú, Bolivia y norte de Chile. Entonces, aquí va a haber buses eléctricos y allá nos van a seguir matando para sacar el litio. Necesito decir esto como nota al pie. Yo tengo el gran temor de que el conflicto del Golfo Pérsico, no estoy exagerando, en un escenario de transición energética se traslade allá. Porque allí está la mayor parte de los metales que se necesitan para producir baterías para poder sostener las energías renovables no convencionales. Entonces, cuando ya no sea el petróleo, ¿por qué va a ser la lucha? Por los metales, por el agua, que está allá. Entonces, mientras no se tenga eso en mano, todavía se va a seguir diciendo que el problema del clima es un problema de todos. ¿Cómo de todos? No de todos por igual. Es evidente que hay responsabilidades diferenciadas, evidente que hay una deuda histórica. Pero eso no puede ser argumento para decir que nosotros entonces tenemos techo todavía para seguir haciendo esto, porque también nos va a afectar y porque en el fondo esa lógica es bastante engañosa, porque quienes realmente se han beneficiado de esa explotación, de ese margen que todavía nos queda, no es el pueblo latinoamericano o el pueblo de África, son las élites empresariales y políticas que están instaladas allí. Entonces no es que eso sea para todos. Y no basta con una política redistributiva, porque habría que evitar el problema antes de que ocurra. Hay muchas comunidades que han sido empobrecidas sistemáticamente con el extractivismo, y entonces lo que vuelve necesario que el Estado tenga que cubrir y financiar y subsidiar tanto es porque se les ha deteriorado el lugar y los medios de vida en primer término. Entonces no es suficiente decir que el Estado necesita recursos para cubrir las necesidades de esas comunidades, sino que al mismo tiempo hay que mantener los ecosistemas de los que dependen esas comunidades para vivir. Si no, no sería necesario esto otro. Estamos en un círculo vicioso absurdo con la idea del derecho al desarrollo. Y por eso son importantes mirar perspectivas como el buen vivir, que son muy consistentes con la idea de decrecimiento no en términos de vivir peor, sino de qué es lo digno, qué es lo necesario. Y yo creo que ahí hay una sabiduría de nuestros pueblos muy importante de recoger, como qué es lo suficiente, qué es ser humano, además, como toda esa otra discusión. Vale, que tenía cerrado el micro. Bueno, pues eso es un pequeño, ¿no? Una pequeña degustación de algunas de las entrevistas que tenemos. Las podéis consultar enteras online. Al final de esta presentación os pondré un trocito más. Bueno, ahora estaba escuchando de nuevo, ¿no?, a María Paz, a Edo, siempre clarividente, y estaba pensando en el discurso que el otro día, por ejemplo, hizo el presidente Petro en Colombia, ¿no? Que muchas de las cosas que ella decía, Petro las estaba diciendo también en su discurso, ¿no? Creo que eso demuestra que son cosas que ahora mismo están en la palestra y están cogiendo una repercusión internacional y política fuerte, también de la mano, obviamente, de mandatarios que quieren hablar de esos temas, ¿no? Que eso a veces no es tan fácil, ¿no? Como decía Enrique aquí en el chat, citaba a Bolsonaro, ¿no? Que sería como el caso contrario de un Petro, ¿no? Bueno, sigo con la presentación. Voy a hablar de los objetivos del proyecto. Los hemos definido en 6, pero bueno, algunos se tocan entre ellos un poquito. El primero es visibilizar y promover la necesidad de implantar sensibilidades y políticas decrecentistas en todo el planeta, que sean feministas, plurales y respetuosas con cada cultura. Es por eso que hacemos entrevistas en varios países. Empezamos originalmente en España, luego hemos hecho entrevistas en Argentina y en Francia. De hecho, veo por aquí a Romy, que está en la parte argentina del proyecto. Y he puesto también aquí que, ¿por qué no Panamá también? Obviamente, ¿no? Como ahora que estamos hablando aquí a un público panameño, pues obviamente está buscando gente que quiera hacer entrevistas a gente de su territorio. Así que desde aquí lanzo ya directamente la invitación a que quien quiera nos contacte para, veo que Enrique levanta la mano, para hacer entrevistas allá. Obviamente hay el tema de los subtítulos, estamos haciendo también con colaboraciones de gente activista subtítulos a diferentes idiomas para cada entrevista, y en este objetivo también de visibilizar y promover, pues hay la aparición en prensa y participaciones en presentaciones como la de hoy, que hacemos desde el proyecto pues para hablar de todos estos temas, ¿no? Siempre obviamente con esa visión decolonial, con esa relación norte-sur, ¿no?, que María Paz expresaba muy bien, con el buen vivir, que sean ilusionantes, y como decíamos al principio, que sea una alternativa a un modelo que fomenta conscientemente el ecocidio, ¿no?
Vale, ecocidio, bueno, es una palabra que no sé si todo el mundo la conoce la definición, pero básicamente la definición es cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes posibilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos de la naturaleza. ¿Vale? O sea, hay una causa voluntaria, digamos, en el ecocidio. Vale. Objetivo 2. Que cada persona que escuche las entrevistas se convierta en replicadora en su propio entorno. Bueno, aquí, por ejemplo, pues está toda la participación que tenemos a través de las redes sociales, tenemos las newsletters que enviamos, tenemos la información que enviamos también por grupos de WhatsApp, tenemos el contenido además disponible Creative Commons, es decir, cualquier persona que quiera coger una entrevista, hacer un resumen de ella, colgarlo en su página, lo que sea, siempre y cuando sea para transmitir lo que los vídeos transmiten, lo puede hacer sin ningún tipo de problema, es todo gratuito. Lo único que decimos es que, bueno, que si nos lo comunica, pues lo comunicaremos en nuestras redes y digamos que haremos un cruce de comunidades, pero vamos, que es creativo, es contenido Creative Commons. Y luego en esta parte de que cada persona sea replicadora, también es verdad que hemos abierto una cuenta en Tipeee, que básicamente es una cuenta donde quien quiera puede hacer pequeñas donaciones, ¿no? Para contribuir al proyecto. Es otra manera también de relacionarse con la temática y ser parte de ella. El objetivo tercero del proyecto es negociar el decrecimiento y el descenso energético para minimizar los daños y sufrimientos ante un posible colapso o crisis civilizatoria. Entonces, bueno, creo que aquí es muy importante el concepto minimizar, es decir, amortiguar tanto como se pueda, sabiendo que hay cosas que ya van a suceder, o sea, ya no se pueden evitar, pero como mínimo tratar de amortiguarlas, de minimizarlas. Y esto que decimos aquí, este objetivo, lo cumplimos a base de hacer propuestas que sean concretas y que sean aplicables a diferentes niveles, políticos, sociales, individuales, culturales, etc. Así es como planteamos las entrevistas a diferentes personas de diferentes disciplinas, buscando encontrar estas propuestas concretas y que sean aplicables para luego poder negociar pues, este decrecimiento. Cuarto objetivo, fomentar la acción colectiva y el empoderamiento a todos los niveles que podamos llegar, que de alguna manera está conectado con el objetivo 2. Y aquí ¿cómo lo afrontamos? Pues siendo muy didácticas en los contenidos que hacemos, para que empoderen a la gente y se activen, ¿no? Y tengan ganas de formar parte de las acciones y de la lucha. Luego asesoramos a todo quien nos pregunta qué puede hacer. Es decir, cualquier persona que nos contacte le ponemos en contacto con entidades según lo que nos pregunte, lo que necesite. Si depende la latitud, el territorio en el que esté, pues nos ponemos en contacto con asociaciones de esos territorios para asesorarle, etcétera, etcétera. Luego también hacemos foco en qué podemos hacer como individuos y desde colectivos. Es decir, en las redes sociales también compartimos iniciativas desde la población civil que puedan inspirar pues acciones, ¿no? De la propia comunidad que sigue el proyecto. El objetivo quinto sería fomentar el apoyo mutuo y anticipación de manera masiva, como decía antes, porque son tiempos difíciles y se avecinan aún peores, porque hemos de cuidarnos y apoyarnos, y para prevenir el golpe tanto como se pueda, ¿no? O sea, yo creo que esta filosofía de que, como decíamos al principio, ¿no? Solos no lo conseguiremos, por separado no lo conseguiremos, alude mucho a esta visión del apoyo mutuo. Y el objetivo sexto es acompañar y dar a conocer los movimientos existentes, que aquí lo que hacemos es ser altavoces y visibilizar en las entrevistas y los contenidos, como decía antes, entidades y colectivos, ya sean políticos teóricos o sean sobre el terreno. Y aquí ya digo que en las entrevistas tenemos también gente pues, que trabaja, por ejemplo, la tierra y nos explican pues, cómo se han organizado para hacer esto. ¿Con qué filosofía trabaja el proyecto? Pues como decía, en manera resumida, evitar el tremendismo y el derrotismo, para ello basándose siempre en el rigor y los hechos, fomentando las visiones deseables y aportando una mirada decolonial que creemos básica. También en la filosofía está el hecho de que podemos cambiar las cosas y hacer así más llevadero el impacto y la transición hacia un estado pues, de poscrecimiento. Y luego también una frase que creo que es importante, ¿no? Que mucha gente cuando dice esa palabra de crecer, como que les parece que es como ir a peor, a vivir peor, ¿no? Antes lo comentaba María Paz, y en realidad no, de crecer no es empobrecer, de crecer es cambiar las prioridades, es reducir y buscar alternativas a procesos que destruyen el planeta y que generan desigualdades, injusticias y violencias. Eso es de crecer, no es vivir peor. De hecho, si arreglásemos todas estas cosas que aparecen en esta frase, sería mucho mejor la vida en el planeta y la vida de la gente que lo habita y de los seres que lo habitan.
Las 5 etapas del duelo. Iré rápido porque ya vamos un poco ajustadas de tiempo, pero básicamente una de las cosas que nos hemos dado cuenta mucho a la hora de comunicar, sobre todo a gente que no tiene mucho conocimiento del tema, es la negación que generas en primera instancia en función de los inputs que das, y son muy, muy negativos, no muy impactantes. Y luego incluso la gente que ya de alguna manera pues, ha ido aceptando, pero aún no ha llegado a la aceptación, esa fase de la depresión, ¿no? Que es lo que hoy en día se llama como ecoansiedad, ¿no? Que bueno, ya sabemos que las palabras se van inventando con la modernidad, pero lo que sería la ecoansiedad es básicamente pues eso, ¿no? Una depresión en el momento en el que asumes que hay un problema muy gordo que afrontar, pero todavía no has podido hacer la aceptación de que, bueno, de que esto viene por unos motivos, hay unas consecuencias y podemos actuar a partir de ellas, y es importante que lo hagamos, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar, me había preparado un poco de speech sobre estos 5 pasos, pero bueno, básicamente yo me quedaré simplemente en que la negación yo creo que es el estado en el que la mayoría de la gente todavía está a nivel planetario. Obviamente hay gente que ya está en la aceptación y gente que está en la depresión, y que sea de una manera más inconsciente por todo lo que ha pasado con la pandemia y las epidemias, y en fin, el mundo que estamos viviendo con los grandes episodios climáticos, los grandes incendios, las grandes inundaciones, ¿no? Pero pienso que la negación todavía pensamos que la negación es todavía el estadio en el que más gente está, y en el que también se basa gran parte de las políticas pro sistema a la hora de decir que no existe esto que estamos explicando, ¿no? De que esto en realidad son procesos aleatorios y que en realidad no hay una corriente que pueda ser realmente demostrable, aunque está perfectamente demostrado por la comunidad científica. ¿Vale? No me detengo en el resto de pasos. Algunas temáticas que tratamos, bueno, pues aquí las tenéis listadas. Hay soberanía alimentaria, colapso, economía ecológica, ecología, agroecología, políticas decrecentistas, ecofeminismo es importantísimo, Green New Deal, también que ahora está muy de moda, ¿no? Por todas las políticas que se están impulsando, sobre todo desde el norte, y que mucha gente tiende a pensar que son políticas que realmente pueden solucionar los problemas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que dentro del campo del Green hay mucho que hablar, y de eso hablamos, como visiones, filosofías, antropoceno, neocolonialismo energético, industrialización, caos climático. Estas son las que tenemos ahora mismo en la web con las entrevistas que hemos publicado, pero van a salir más, porque las entrevistas ya hay otras que están en edición y que podéis ver próximamente. Contenido online, básicamente, como decía, son entrevistas, son cápsulas, que son trocitos de entrevistas, como las que os estoy poniendo hoy, y focus, que son pequeñas entrevistas donde hablamos muy concretamente de un tema, por ejemplo, de una personalidad o de un concepto. Todas en abierto, gratuito y sin publicidad. Lo difundimos a través de campañas de comunicación y con las redes sociales como principal caldo de cultivo. Y como decía, es un proyecto Creative Commons. Esta es la web, ya para ir cerrando la presentación antes de poneros las entrevistas. Y ahora os iba a lanzar, no sé cómo vamos de tiempo para lanzar 10 minutos de entrevistas. Sí, me parece que estamos bien, o sea, la gente se queda. ¿Sí? Dale. Sí. Vale. Pero un momento, veo que son 19, voy a ir a la segunda, ¿vale? Porque 19 sí que no me vais a dejar ya poner. Bueno, teníamos aquí a Flavia Brofoni, que bueno, es muy interesante, pero bueno, 19 no se va a alargar mucho. Pongo directamente con la que quería cerrar la charla. Ella estuvo aquí con nosotros la semana pasada. Ah, sí, mira qué bien. Bueno, pues entonces, mira, como ya conocéis su pensamiento, mejor que veáis directamente su entrevista, no hace falta que os ponga un extracto. El problema del cambio climático es tan grave que debería abrir todos los telediarios cada día. Cada día. Uno de los problemas que nosotros vemos, los que trabajamos en institutos de investigaciones ambientales, es que básicamente cuando tú vas a estudiar pues, cualquier componente del sistema climático terrestre, ves cambios muy profundos, cambios muy importantes y a veces cambios muy rápidos que son indicativos de tendencias muy preocupantes, ¿no? Entonces, en el caso concreto del océano, esto es una cosa que poca gente sabe, o bueno, que no se suele decir mucho. El océano es el gran reservorio de calor
el gran reservorio termodinámico del planeta Tierra, del sistema terrestre. Tiene una gran capacidad de almacenar calor, mucha más que la atmósfera, y de hecho esto es lo que ha hecho que, por ejemplo, a principios del siglo XXI, la temperatura de la Tierra no aumentaba tan deprisa como estimaban los modelos, seguía aumentando, pero no aumentaba tan deprisa, debido al hecho de que el océano estaba reteniendo una parte muy significativa de este calor, más de lo que se pensaba, y eso también ha hecho pensar que hay que mirar más hacia el mar, y mirar más hacia el océano, porque es una componente indispensable, hay que entenderla muy bien. Una de las dificultades de tener medidas en el océano es que es difícil de observar, ¿no? Porque tú en medidas que la atmósfera, pues la atmósfera es mucho más accesible, el océano es un medio mucho más complejo, sobre todo cuando tienes que ir en cierta profundidad. Nosotros ahora, con las medidas de satélite, pues podemos tener medidas sobre una vasta área, podemos cubrir todo el océano global en cuestión de muy pocos días o incluso diariamente combinando varios satélites, y podemos tener una idea bastante buena de cómo se está comportando el océano superficial, que es la parte que interactúa más con la atmósfera, ¿no? Y entonces, bueno, esto nos está dando señales de cambios muy importantes que se están produciendo. Y este es justamente mi trabajo. Yo trabajo en el Departamento de Oceanografía Física y Tecnológica del Instituto de Ciencias del Mar, y justo, digamos, mi especialización es la oceanografía por satélite. Yo trabajo sobre todo con una misión en concreto, que es la misión SMOS, la Agencia Espacial Europea, que es un satélite que mide la humedad sobre tierra y la salinidad cuando el satélite vuela sobre el mar, ¿no? La concentración de sal en el océano, que cambia según los distintos puntos del océano, y que además es muy importante porque nos da una idea de cuál es el equilibrio de las masas de agua y al final la influencia que tiene en la transferencia de calor entre las distintas zonas del planeta, ¿no? La transferencia de calor y de humedad y demás, ¿no? Y bueno, en el curso del trabajo que nosotros estamos haciendo para la Agencia Espacial Europea y los propios trabajos de investigación que hacemos nosotros, pues integramos distintas variables de observación oceánica y demás. Y una cosa que estamos observando es que desde el año 2016 se ha producido un fenómeno de aceleración. O sea, la temperatura está empezando a subir de una manera bastante más rápida. Además, es un cambio muy brusco, es como un cambio de pendiente, un cambio de tendencia. Ya son 5 años que lo estamos observando y se manifiesta prácticamente en todas las variables que miramos, que incluye pues, la temperatura, incluye la salinidad, incluye la elevación del nivel del mar, incluye, y tiene efecto incluso también, posiblemente, esto todavía no hemos estudiado con detalle, en la clorofila, en la producción primaria de los océanos, ¿no? En cuántas algas hay, por así decirlo. El océano es algo que es lento en reaccionar. O sea, el océano tiene una gran masa y una gran capacidad de absorber energía. Cuando tú ves cambios rápidos en el océano, quiero decir, por comparación con el océano, todo el resto del sistema terrestre pues, tiene mucha menos capacidad de reaccionar. Si el océano empieza a experimentar cambios rápidos, el resto del sistema, sobre todo la atmósfera, digamos, experimentará cambios muchísimo más rápidos. Entonces, los cambios que estamos viendo pueden ser simplemente un pequeño ciclo, lo que pasa es que tiene una amplitud, una desviación es grande, no estamos hablando de pequeños cambios. Si se mantienen en el tiempo, si siguen la tendencia que se está marcando actualmente, y por desgracia pues no parece de momento que esté cambiando, se anticipan cambios drásticos a nivel del clima del planeta y a nivel del tiempo meteorológico incluso. O sea, si no hay un cambio de tendencia en los próximos pocos años, pues se podría llegar a una situación de desestabilización climática irreversible de todo el planeta. Y esto en principio es lo que estamos viendo ahora. Y además, bueno, estamos viendo pequeñas manifestaciones parciales en ciertas partes del océano. Yo qué sé, ¿no? Pues la extensión de lo que se llama la zona de la mancha fría del sur de Groenlandia, que lo que nos indica es que se está frenando la corriente termolina. La corriente termolina es el gran redistribuidor de calor y de humedad hacia Europa, sobre todo Europa central, con lo cual si esto se detiene o se desvía, pues querría decir que ahí la temperatura curiosamente bajaría, pero al mismo tiempo sería más seco, con lo cual seguramente las cosechas fracasarían y demás. Pero en general el hecho de que el océano está, digamos, de alguna manera
sobrecalentándose y mostrando una aceleración de la cantidad de energía que está absorbiendo y demás, lo que puede indicar es que se trastornen completamente los patrones de circulación de la atmósfera y entonces, en cierta manera, sería como decir que se acabaron las estaciones. Tenemos que pensar que la civilización humana, que nos parece algo eterno y durable, tiene 10.000 años, básicamente desde que se acabó la última glaciación y que se inauguró el Holoceno. El Holoceno es un periodo geológico caracterizado por una gran estabilidad, la gran estabilidad climática, ¿no? La repetitividad de las estaciones ha permitido crear el cultivo, ¿no? Porque no antes del Holoceno, no antes del principio del Holoceno, los seres humanos no inventaron la agricultura, quizá porque antes no era posible, quizá porque antes no tenían estos patrones repetitivos de estaciones y demás, ¿no? Y bueno, también en parte porque tampoco podían colonizar Europa, porque Europa estaba cubierta por un manto helado, ¿no? Pero bueno, la idea de tener estas estaciones repetitivas que te permiten desarrollar la agricultura, la ganadería y demás, ha sido favorecido por unas condiciones climáticas concretas y específicas. Este año hemos visto un poco un adelanto de lo que puede ser un planeta desestabilizado cuando cayó el vórtice polar sobre Texas, que durante unos días hacía más frío en Texas, que está al lado del Golfo de México, en una zona tropical, que en Alaska. Hacía más frío en Texas que en Alaska. Y además murió mucha gente y se causaron grandes problemas sociales. La situación a la que podemos acabar yendo es que esto sea algo frecuente, cada año. Que tengamos varias situaciones en las que vengan masas de aire frío que vienen de los polos y compensadas por masas de aire caliente que van allí y acaban de derretir el polo y acaban de alterar la circulación termolina y acaban de alterar todos los patrones atmosféricos, ¿no? Entonces, los indicios que estamos viendo nos muestran una aceleración. ¿Aceleración de qué? De la desestabilización climática, desestabilización de la predictibilidad. Y esta desestabilización, esta pérdida de la predictibilidad de los patrones de las estaciones, pues puede querer decir el fin de la agricultura. Es un mensaje horrible. Yo el tema lo que anticipa lo que está pasando en el océano es un mensaje horrible. Es un mensaje horrible. El océano tiene mucha inercia. Entonces, si el océano va en una dirección, todo el planeta va en esa dirección. Entonces, pues es un fenómeno cíclico, ¿eh? No podemos descartar que esto sea un fenómeno cíclico. O sea, no podemos descartar que esto sea, una amplitud, un fenómeno de gran amplitud que sube y que luego baje y seguimos subiendo por culpa del cambio climático, pero que la gran amplitud que vemos ahora, la gran desviación que vemos ahora, tenga una duración corta. Esperemos que sea así, porque si no vamos a notarlo mucho, en 5 o 10 años más lo vamos a notar un montón, ¿eh? Lo vamos a notar de una manera atroz. Además, una cosa que hemos hecho muy bien, vamos a conseguir tener que hacer frente al problema más grave de nuestra civilización, que es la lucha contra el cambio climático, cuando menos recursos vamos a disponer, porque vamos a estar en medio de la crisis energética y de materiales. Entonces, en ese sentido, se tiene que reconocer que la sincronización de crisis no puede ser más perniciosa. Es lo que hay. Bueno, pues acabamos de escuchar a Antonio Turiel, que nos ha dado una visión científica del asunto. Obviamente es un clip bastante duro, que quería acabar con él también para decir que al final Antonio, como buen científico que es, está alertando del peor escenario posible con los datos que tenemos. Esto lo que quiere decir es que hay todavía todo un campo para poder empezar a minimizar si empezamos a trabajar seriamente ya para revertir estas cosas. Es decir, que algo puede pasar, sí, solo con que pase una pequeña parte de lo que la comunidad científica nos está alarmando, ya da bastante vértigo. Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es ya llegar a los extremos que Antonio nos explicaba y que creemos que, sí, dice por aquí Perfect Storm, pero bueno, que son posibles. Y por eso hay que tenerlos en cuenta y hay que trabajar para ello. Así que nada más, como ya hemos empezado antes haciendo la presentación de dónde surgía el proyecto, muy resumidamente diré que en primavera de 2020 Esteban y yo, digamos que acuñamos ya por fin el hacer un proyecto que tratase este tema, porque llevamos tiempo hablándolo.
Con la pandemia encima hacemos las primeras filmaciones en primavera de 2021, porque antes era complicado por la crisis que estamos viviendo. Luego, en octubre de 2021 se empieza a hacer un equipo ya mucho más grande, donde hay gente no solo de la península ibérica, sino también de otras latitudes, como Argentina, por ejemplo. Y que en este 2022 estamos expandiendo estos grupos autónomos por Argentina, por Francia, por España, como digo aquí, Panamá, ya, ¿por qué no? Aprovechando esta oportunidad, pues quizá haya algún grupo. El trabajo que hacemos es siempre colaborativo, nos apoyamos, hay pequeñas partidas presupuestarias que conseguimos para poder hacer cosas, es decir, que al final es ir hablando, es ir buscando gente que tenga ganas de hacer y sumar esfuerzos y capacidades. Nada, simplemente que estamos en las redes sociales, nada nuevo bajo el sol. Tenemos el Tipeee, como os decía antes, que este sí que es el que hemos abierto hace poco para que la gente pueda aportar sus aportaciones, ¿no?, para el proyecto. Y nada más, muchísimas gracias por aguantar esta presentación. Se ha hecho un poquito más larga de lo que esperaba. Me dijeron que como hablo muy rápido, hablaba más lento y he medio mal el tiempo al hablar lento. Pero bueno, ya cojo apuntes para la siguiente. Muchísimas gracias y bueno, les comparto la pantalla y hablamos ahora tranquilamente. No te preocupes, ha sido muy interesante. Como siempre, les invitamos a presentar sus preguntas, ya sea a través del chat, si así lo prefieren, o levantando su mano virtual aquí en reacciones, en la parte baja del Zoom. Ha sido una presentación súper intensa y fascinante. Y sí, aquí tenemos la ventaja de que además de científicas y científicos panameños, también tenemos acceso a expertas de todo el mundo a través del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales que está aquí basado en Panamá. Así que hay investigadoras de todo el planeta trabajando. Aquí podemos acceder y una preocupación creciente sobre el tema. Tenemos la primera pregunta de Romy, por favor. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Romy? Bueno, Javier, un placer escucharte, hacer la presentación. Yo en realidad más que una pregunta quería simplemente decirles que todas las entrevistas, las que escuchamos al final de Antonio, realmente tiene un valor impresionante. O sea, cada minuto de esas entrevistas son realmente como clases magistrales, me da la sensación, de cada exponente. Siento que hay mucha dedicación en elegir las personas que hablan, que comparten la voz en el proyecto. Y nada, a mí me da mucho orgullo ser parte de alguna forma desde Argentina. Y quería eso, destacar que se tomen el tiempo de escucharlas, de visitar la web. Quizás como son entrevistas súper largas que tienen esa calidad y ese detalle, también está súper bueno ir haciéndolo de a poco. Están re bien organizadas, que están como minuto a minuto, se explica en la descripción del video sobre qué se trata. Y nada, yo simplemente felicitarlos por el proyecto. Realmente me parece muy, muy lindo y de mucha calidad lo que están haciendo. Y eso, agradecerte, Javi, por tomarte el tiempo de explicarnos y de presentar a Sobrevivir al Descalabro. Y bueno, ojalá siga creciendo y siga teniendo más voces de todas las latitudes. Gracias, compañera. Un gusto verte hoy aquí. Y sí, de hecho, mira, con lo que acabas de explicar, es verdad, pienso que podría haber dicho la periodicidad, ¿no? Por ejemplo, que lanzamos las entrevistas cada 3 semanas, porque son tan largas que requieren de un tiempo para que la gente las pueda ver, ¿no? Si lanzásemos las entrevistas con una mayor periodicidad igual, pues la gente se estresaría, ¿no? Y luego también lo que acabas de decir, ¿no? Que todas las entrevistas tienen capítulos e incluso tú desde el propio menú puedes ir al punto que te dejaste el día anterior o cuando tal, o sea que ya la hacemos de manera que sea fácil de poder navegar esas entrevistas pese a la duración y la intensidad que tienen, ¿no? Hay entrevistas, la mayoría, que hay que verlas en varias partes, porque hay que pensar en todo lo que nos dicen. Sí, que nosotros, no sé, yo algunas veces hago presentaciones entre colegas, en seminarios y demás, y está súper buena esa división. Muchas veces he utilizado partecitas de la de Antonio Toriel particularmente, porque
bueno, yo estudio geología y en esos temas Antonio se hace bastante hincapié y está súper bueno eso, como ir hablando de temas, la parte del océano es impresionante la entrevista a Antonio es magnífica, espectacular. La verdad eso. Bueno, felicitaciones y los dejo que los demás hablen. Gracias de nuevo, Romy. Y justamente mientras mencionabas de que podíamos usar el material, le escribía a un amigo profesor de economía aquí en la Universidad de Panamá que aprovechara, que sacara segmentos de la entrevista de Oscar Carpintero y los usara en sus presentaciones, en sus charlas. Qué bien. Sí. Preguntas, por favor, sobre el tanto que nos hablaste hoy. Mira, hay una mano por ahí alzada. Ajá. Renata. Hola, Javier. Buenos días a ti, Buenas. Javier, y a todos los presentes y las presentes. Más que una pregunta, es agradecerte a ti y los demás implicados en sobrevivir al descalabro, que desde el inicio nos han colaborado y que tienen mucho que ver en este ciclo de seminarios que hemos estado presentando, porque a través de ellos hemos conseguido también expositores para nuestra serie. Así que agradecer muchísimo y decir que nosotros que tenemos un tiempo de estar metidos en esa materia tan interesante y tan difícil, sabemos que hay muchos sitios, bastantes sitios en inglés de entrevistas de ese tipo, mucho material disponible en inglés. Sin embargo, en español no tanto, ¿no? Y como aquí realmente no es recomendable para una organización como nosotros usar entrevistas en inglés, nos ayuda muchísimo. El SAT para nosotros es un referente en ese sentido y lo queremos reconocer aquí públicamente y decir también que aquí desde ya estaríamos muy felices de colaborar con ustedes porque ese realmente es nuestro trabajo, dar de conocer esas realidades aquí en Panamá, inspirar a otros para poder llevar toda esa información al público. Ayudar, contribuir a que despertemos, ¿no? Un despertar colectivo y ver cómo podemos hacer entre todos. Así que agradecer todo el trabajo, todo el apoyo y ojalá que vaya creciendo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias Renata. La verdad que, bueno, yo creo que las inspiraciones nos las damos siempre mutuamente, ¿no? Al final yo creo que una de las cosas que necesitamos, ¿no?, es ver que hay más gente, ¿no?, que estamos haciendo el empujar, ¿no?, para cambiar las cosas, y el hecho de ver pues que todo el mundo, ¿no?, hay un montón de gente como vosotras, ¿no?, también ahí empujando y generando espacios de reflexión y activismo, pues es una cosa que nosotros como proyecto también nos inspira y nos da también energía, porque es difícil predicar en el desierto. Y con tanta gente ya empieza a ser un pequeño oasis. Poquito a poquito vamos haciendo un pequeño oasis que esperemos que llegue a ser un mar y lo cambie todo. Sí. Las palabras de Juan el Bautista, ¿no? Voz que clama en el desierto. Tú hablabas del relato y eso me gustó porque acá, bueno, no lo he escuchado últimamente, pero yo recuerdo que mi madre y abuela hablaban de la leyenda de oro y la leyenda negra, ¿no? Que era como se dividía acá la historia oficial y la historia extraoficial. Y es verdad, o sea, nos hemos dejado seducir por la leyenda de oro. Y ahí estamos. Hay que buscar esas otras leyendas negras, extraoficiales, que reflejan mejor de dónde venimos. Y también hablabas de lo de las baterías, ¿no? Y del triángulo de litio y escalofriante, ¿no? Todo el concepto de que no solamente del Oriente Medio, sino también del Congo, ¿no? Todo el tema de las
sí, de los minerales extraños y también del uranio, y que eso se traslade entonces al área del sur de Bolivia, Perú, norte de Argentina y Chile. Eh, y es muy chistoso, ¿no? Porque en efecto Noruega ya ha cambiado como la mitad de su parque vehicular a eléctrico, un país productor de petróleo, cuya riqueza proviene del petróleo, y entre otras cosas. Y bueno, ahí están diciéndonos cuán sostenibles son. Pero una cosa que también mencionaste y que me parecía muy bonita, ¿no? Como todo ese tema de la redistribución que debería venir con el decrecimiento, que no solamente se trata de crecimiento, sino también de una mejor distribución de la riqueza, que tanto tiempo venimos hablando. Y yo estudié en Noruega y era muy bonito poder caminar sin ningún tipo de restricción. Bueno, esto era antes del 11 de septiembre del 2001, pero poder caminar sin ningún tipo de restricción por muelles, las casas sin cercas, todo eso. Aquí estamos tan acostumbrados a las cercas y a veces yo veo cercas y muros y murallas y me pregunto, toda esa cantidad de bloques y de metal, ¿y cuántas casas no se podrían construir mejor con ese material y estar dejando de pensar, ¿no? de este concepto, así nace la ciudad, ¿no? De la nueva ciudad de Panamá, hablando de cuando, luego de que la vieja Panamá fue quemada por Morgan, bueno, no, por los españoles para engañar a Morgan, y se mudó justamente en una pequeña península donde pudiera ser amurallada, ¿no? Y desde entonces tenemos el intramuros y el extramuros. Y ese concepto tan fuerte, ¿no? De que aquí estoy, esto es lo mío, y hasta en los barrios más humildes, y cuánto no podríamos mejorar las casas de algunas personas con todo ese material que está ahí desperdiciado, ¿no? Por crear una muralla. También mencionaste lo de el apoyo del norte global al sur global en todos estos temas, y pensé en Dinamarca, que acaba de lanzar un fondo microscópico para eso. Creo que al final son 100 millones de euros cuando lo transfieres de coronas a euros, y digo, tendríamos que estar hablando de 100 trillones en español, no en inglés. Y bueno, todo eso, todo esto es muy inspirador. Y nuevamente les invito, por favor, a que planteen sus preguntas o comentarios, y que se desarrolle este diálogo. Creo que en Sobrevivir al Descalabro tenemos un recurso muy fuerte para cuando tengamos que hablar de algún tema que se relacione a la crisis climática o todas las crisis relacionadas a la misma, para localizar posibles entrevistadas, entrevistados, clips, citas y demás. Y ahí contamos con Javier para esto. Sí, yo aprovecho mientras alguien hace la pregunta para comentar un poco de los temas que has lanzado varios muy interesantes. Yo cuando hablabas de la leyenda negra, no me planteaba hasta qué punto sería interesante comparar las leyendas negras de los diferentes sitios, ¿no? Y sobre todo norte-sur, y ver el punto de unión en la que el propio poder, ¿no? Las propias élites han convenido, ¿no? Crear ciertas leyendas, ¿no? Y las leyendas de oro, ¿no? Es decir, porque aquí también podríamos hablar a otro nivel, o sea, con otros intereses, pero también, ¿no? Hay esa leyenda del consumismo en la población, por ejemplo, de un país como España, pero no solo el consumismo, de la geopolítica y del colonialismo, ¿no? En España, y eso se ha visto recientemente, ¿no? Cuando López Obrador hizo sus declaraciones, o Petro, que ya he citado antes también, volvió a comentarlo en su última intervención, cuando se habla del pozo del colonialismo y de todo lo que pasó durante las colonias europeas, en concreto en este caso españolas en Latinoamérica y Centroamérica, y bueno, y Norteamérica en el caso de México, genera muchísimos problemas aquí en España, ¿no? La gente no solo lo acepta, sino que le parece una invención, ¿no? Le parece algo que se están inventando. O sea, hay un desconocimiento total basado en esas leyendas que, como dices, se crean. Luego comentabas lo del coche eléctrico, y bueno, he de decir que habrá una entrevista muy potente, aún no sabemos cuándo la lanzamos, pero la tenemos ya grabada, muy potente sobre varios temas, incluido el tema del coche eléctrico, como una de las propuestas estrella del Green New Deal, que antes ya comentaba.
Y bueno, no sé, yo haría un pequeño chascarrillo con esto que has comentado, ¿no? Que en estos países que han hecho la revolución de los coches eléctricos, creo que la han hecho ya porque saben que no va a haber coches eléctricos para todo el mundo. Te dicen, bueno, seamos las primeras para que las tengamos. Lo que yo me planteo es, cuando ese momento pase, cuando tengan que renovar el parque de coches eléctricos, no sé cómo lo van a hacer. Pero bueno, ya se lo encontrarán. Y eso es el chascarrillo con este tema, ¿no? Y bueno, muy de acuerdo con lo que has dicho, tanto de la distribución de la riqueza como del urbanismo, ¿no? Creo que el urbanismo dentro de las corrientes ecofeministas es un tema súper importante también, ¿no? Cómo creamos las ciudades, las villas, ¿no? Los municipios, y cómo esto al final tiene cómo esto reverbera, ¿no? Cómo esto modifica la manera en la que la sociedad se relaciona, y fomentas o no el intercambio, fomentas o no la segregación, fomentas o no la injusticia a través de esa segregación, ¿no? Y al final la violencia muchas veces tiene que ver, no solo obviamente, pero hay una parte de la violencia o una parte de los mecanismos que generan la violencia que clarísimamente tienen que ver con cómo organizamos las ciudades y cómo se construyen, ¿no? O sea, que creo que es un diálogo muy, muy potente y que creo que no está realmente muy interiorizado dentro de los discursos políticos. Habla de muchas cosas en términos ecosociales, pero de temas, por ejemplo, del impacto del urbanismo, creo que se habla muy poquito. Y eso es un tema que creo que, por ejemplo, teniendo el grupo de comunicadores y comunicadores aquí presentes, es un tema que podríamos abordar porque estamos hablando de movilidad, y la movilidad muchas veces tiene que ver con que personas vengan a prestar, como hablábamos antes, ¿no? Su energía, su trabajo, para que otras personas no trabajen, justamente viniendo de la periferia, a veces 2, 3 horas de distancia, para laborar acá en el centro. Y bueno, yo no estoy tan en el centro, pero laborar en el centro y volver a la periferia al final del día. Y eso, pues, ¿qué significa en cuanto a consumo de recursos que son cada vez más limitados? Y sí, en general el tema urbano, a mí me sorprende que, por ejemplo, no estemos considerando todo la promoción, ¿no? La construcción que tiene tan poco que ver con el clima local, porque estamos construyendo torres y torres y torres de vidrio, que son invernaderos en el trópico, y bueno, y muchas de esas torres quedan vacías. Entonces, todo ese sistema, ¿por qué no está siendo visto desde una mirada ambiental, ¿no? Porque el concreto, la producción de concreto es responsable como entre el 10 y el 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya ahí tenemos un problema de salida, de partida. Las playas que ya están recibiendo las marejadas por los pequeños incrementos en el nivel del mar, y esto ya está ocurriendo en Panamá, en el Pacífico. Ya se están perdiendo casas de pescadores, las primeras filas de casas, y bueno, y esa arena que entonces se convierte en un edificio, ¿no? Ya no es la playa, la hermosa playa a lo largo de la costa, sino es una playa vertical. Y todo eso, o sea, de nuevo, es un tema transversal, es un tema que no está solamente limitado a que si el petróleo o si esto, es todo un concepto de prioridades. Y eso hay que replanteárselo, las responsabilidades. Sí, de hecho, antes había una intervención, ¿no? Que hablábamos que mencionaban, ¿no? La izquierda clásica. Y yo creo que eso es una cosa que, claro, históricamente, desde los movimientos sociales se negaba, ¿no? Bueno, se negaba, no se conocía, no se tenía en cuenta esa relación entre cómo lo ecosocial que decimos hoy en día, ¿no? O sea, es una relación que está ahí, pero en ese momento las luchas sociales reivindicaban mucho desde el concepto del trabajo, el trabajo entendido de una manera clásica, y es un trabajo que estaba dentro de un sistema productivista, ¿no? Extractivista. Entonces, claro, creo que el gran cambio, pienso, de paradigma para muchos de los movimientos sociales es que han empezado a entender y a ver claramente la relación con la parte ecológica, ¿no? Que era algo que antes no estaba. Porque al final, las grandes luchas del siglo XX proletarias eran por controlar los sistemas de producción, no por plantearse si esos eran buenos o malos para el sistema, ¿no? Para el sistema ecológico, en este caso. Entonces, creo que sí, es totalmente necesario hacer ese planteamiento transversal. Y pienso que además, bueno, temas como este del urbanismo, por ejemplo, ayudan. El hecho de divulgarlos y de entrar en detalle ayuda mucho a romper esas barreras, ¿no? Que mucha gente separa, ¿no? Lo humano de lo natural, entonces lo ecológico de lo social, ¿no?
clarísimamente, y más por todas las implicaciones que está teniendo y que tendrá en cómo se organizan los propios países en función pues, de estas climatologías adversas, por ejemplo, sin ir más lejos, comentaba Antonio. Sí, sí, y cómo esto entonces, en nuestro caso, pues va comiendo esta expansión urbana. Panamá tiene la superficie de Bogotá y Bogotá tiene 10 veces más población, 10 millones de habitantes, nosotros estamos en el millón. Entonces, ¿cómo así? Aquí es un caso muy, muy, muy drástico, ¿no? De mucha superficie utilizada de una forma muy ineficiente. Tenemos una pregunta de Renata de Ya. ¿Cómo escogen a sus entrevistadas? Vale, bueno, aquí es toda la gente que estamos en el proyecto, bueno, lo que hacemos es, vamos investigando, es decir, hay nombres que ya en nuestras propias investigaciones sale a la palestra de que son importantísimas de ser entrevistadas y contactamos, y bueno, tienen que estar dispuestas y disponibles, pero luego también obviamente es a través de una red de solidaridad, ¿no? Es decir, a gente que también, por ejemplo, si ahora hiciéramos unas entrevistas en Panamá, pues con la gente de Panamá que os involucréis, lo primero que haríamos sería pues, tener una reunión y hablar sobre personalidades que creéis que allá pueden ser interesantes. Entonces, a partir de esos nombres que saldrían, saldría una investigación conjunta, ¿no? Unas lecturas, y se acabaría decidiendo pues, bueno, el orden de prioridad de esas personalidades y a quienes se les entrevista, ¿no? Es un proceso participativo donde lo importante es, obviamente, que de una manera contrastada quede claro que es una personalidad que tiene mucho que aportar al tema que tratamos, pero también al mismo tiempo es importante, y Romy puede dar fe de ello, que estas personas que entrevistamos sean motivantes para el equipo que las va a entrevistar. Porque pensamos también que, independientemente de que sean, como decía, personalidades con trayectoria, creemos que la entrevista ha de ser muy cercana, se ha de preparar muy bien, se ha de preparar desde el entusiasmo, no solo desde la urgencia de la necesidad de cambiar lo que tenemos, sino también desde el entusiasmo, ¿no? de que eso que explica esa persona es trascendente. Y eso, para poderlo transmitir en imágenes y en la entrevista, pues tiene que hacerse por gente que le motive, ¿no? Esa personalidad en concreto. Entonces, trabajamos de esta manera, investigando por nuestra cuenta, red de solidaridad, y luego las personas que se encargan de las entrevistas, pues de alguna manera tienen un peso importante en decidir a quién entrevistan. Es bonito que menciones la palabra entusiasmo porque etimológicamente significa tener a Dios adentro y ese tener a lo divino, a la divinidad adentro, pues que te lleva a hacer las cosas con amor. Sin duda, para mí es una palabra importante en mi vida, ¿eh? Hace muchos años que la integré de esta manera, ¿no? Este concepto que dices y creo que además es una palabra que encierra también una alegría, ¿no? De hacer las cosas, que encierra una posibilidad, ¿no? De poder transformar, ¿no? El entusiasmo tiene un poder muy fuerte, ¿no? Me gusta más que la palabra pasión, que también lo usaba mucho antes, pero la pasión a veces puede ser muy desmedida, puede no ser controlada, ¿no? O sea, que la pasión está muy bien, ¿eh? Pero creo que el entusiasmo encierra parte de la potencia de la palabra pasión. Esto es un debate etimológico ahora, ¿eh? Pero que creo que sí, entusiasmo es una palabra muy, 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 muy bonita. Y una cosa que comentabas antes que me he quedado, cuando hablabas pues de las inundaciones, ¿no? De la costa, por ejemplo, ahí en Panamá y de cómo sube el nivel del mar. Yo iba a comentar, por ejemplo, que hace casi 7 años produje un documental sobre el cambio climático en el Caribe, que se llama 1.5 Stay Alive, que está online, si lo podéis ver, si lo queréis ver está ahí. Y que era un documental que alarmaba precisamente sobre todo lo que comportaba que subiera 1,5 grados, tanto a nivel ecológico como social en las regiones caribeñas y del sur de Estados Unidos. Y claro, en ese momento la lucha era que no ocurriera el 1.5, ¿no? El 1,5 grados. Cuando ahora, a días de hoy, ya los científicas han dicho que el 1,5 sí o sí va a suceder, ¿no? Es decir, que en 7 años, para que veamos el punto en el que estamos, ¿no? En 7 años, una cosa que era la lucha para intentar que no llegara al 1.5, ahora ya se da por perdida. Ahora ya estamos hablando de intentar a final de siglo no llegar a los 4 grados. Entonces, pues para ser conscientes, ¿no? De lo que decía Antonio, ¿no? De cómo se está acelerando el proceso. Sí. ¿Hay una mano por ahí? Sí, de Florentina, por favor. Buenos días. En primer lugar, para felicitar al expositor, una parte que realmente me gusta mucho y trato de estimular desde mi ámbito de educadora. Entonces, le consulto qué impactos positivos ha logrado usted visualizar
y también qué impactos negativos, sobre todo en la juventud, con esta campaña de sensibilización que usted está haciendo. Yo puedo hablar sobre todo a nivel de público general. ¿Por qué? Porque lo que comunicamos, lo comunicamos en redes y no tenemos ningún tipo de sistema de control de datos. Es decir, no podemos saber si la gente que accede al contenido es de una edad determinada. Es algo que seguramente sería interesante, pero yo creo que esto llegará en el sentido de que gente como usted pues pueden poner el contenido en las escuelas y ahí sí que podemos tener feedbacks de cómo lo recibe, ¿no? Yo no le puedo contestar esa parte de la pregunta porque no tenemos datos de quién escribe en las redes sociales o tal, qué edades tiene, ¿no? Y tampoco hemos querido implementar mecanismos de adquisición de datos porque al final ya sabemos cómo funcionan y con quién hay que tratar y bueno, ya intentamos, estando en las redes sociales, que ya sabemos que tienen su huella de carbono y que acabas pasando por las grandes empresas del control mediático, ya nos supone una contradicción como para además entrar en lógicas de acceso a datos. Pero es súper interesante, sería interesante, muy interesante saber eso. Sí que puedo contestar la parte así de público general. La parte positiva, bueno, yo pienso que mucha gente nos ha escrito diciendo que han podido por fin acceder a ciertos conocimientos o a ciertas maneras de explicar esos conocimientos que hasta ese momento no las tenían accesibles, ya fuera porque no las encontraban o porque estaban en otros idiomas, como muy bien comentaba también antes Renata, de que hay mucho contenido en inglés y hay mucha falta, por ejemplo, en otros idiomas como el castellano. También porque hemos visto que en las redes sociales se han montado muchos debates y no siempre era gente experta o conocedora del tema, sino que era gente que se estaba iniciando, ¿no? A través de proyectos como Solviral Descalabro. Y ahí el feedback también ha sido muy positivo porque valoraban muchísimo el hecho de que pudiéramos contener, ¿no? Comprimir en 1 hora y media o hora de entrevista tal cantidad de conocimiento a través del cual poder abrir, ¿no? Puertas sobre las que luego seguir investigando o aprendiendo, ¿no? En el mejor de los casos. Y cosas negativas, bueno, ha habido gente que ha dicho que se ha estresado, obviamente, con según qué entrevistas, en el sentido de que es mucha información en hora y media y también en el sentido pues, de que le puede generar una cierta ansiedad según qué entrevista o según el estado de ánimo en el que el público pueda verlo. Es verdad, es un tema complicado. Estamos hablando de un tema en el que está en juego pues muchas cosas, entre ellas vidas humanas, ¿no? Y entonces es normal también que esa ecoansiedad de la que hablábamos al principio pueda aflorar en según qué momentos. Y es por eso también que hacemos un esfuerzo extra en acompañar todo lo que publicamos y en intentar darle siempre una visión positiva y ilusionante y entusiasta, ¿no? Como comentábamos antes. Pero bueno, es verdad que, claro, una frase, una intervención como la última que ha dicho Antonio Turiel, si no hubiera donde luego poder comentar lo que acabas de escuchar, te puedes sumir en un momento introspectivo existencialmente potente, ¿no? Por eso es una cosa que en las redes sociales intentamos mucho pues poder acompañar, ¿no? La gente que ve las entrevistas pues hacen sus comentarios, dialogamos, respondemos, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante. Y luego otra cosa negativa que pasa, pero bueno, esto ya sabíamos que iba a pasar y es inevitable y significa que algo estamos haciendo bien, es que obviamente hay participación a veces en los foros de gente negacionista, muchas veces son bots, se ve rápido, sobre todo en Twitter, y obviamente pues bots vinculados a movimientos de extrema derecha o de derecha del sistema, ¿no? Entonces, eso es otra parte negativa, pero bueno, no diría que es negativo en el sentido de que ya sabíamos que iba a pasar porque está pasando en cualquier proyecto que hable de cualquier tema que afronte al sistema o a la extrema derecha, ¿no? Que está subiendo en el mundo y tampoco le daré más importancia. Pero sí, yo creo que a nivel del público que disfruta del proyecto, yo creo que principalmente esto, ¿no? La posible ansiedad que le pueda generar algún momento de las entrevistas, bueno, pues que te plantea, que replantea entender el mundo de otra manera, ¿no? Al final es un proyecto que como proyecto civilizatorio al final que trata, es un proyecto que es un proyecto existencialista. Hay toda una visión filosófica de darse cuenta hasta qué punto hemos sido engañadas, ¿no? O sea, yo siempre explico, ¿no? Yo tardé 15 años en aprender muchas cosas y tardaré toda una vida en desaprender todas las muchas cosas que me enseñaron, ¿no? Y creo que mucha gente cuando se da cuenta de esto, ¿no? De cuántas cosas hemos de volver a aprender y de cuántas cosas estábamos equivocadas, porque habíamos aprendido mal o porque directamente nos habían engañado, ¿no? Con esas leyendas que comentaba Enrique, pues puede generar esos momentos de
de ansiedad, pero sí, sobre todo lo que tenemos es mucha cosa positiva, muchísima. La gente disfruta muchísimo, bueno, disfruta, digamos que le parecen muy interesantes las entrevistas. Los contenidos que compartimos, porque no solo son entrevistas, también visibilizamos colectivos, nos hacemos eco de la actualidad, de las temáticas que abordamos, y pienso que al final somos una pieza más en un puzzle muy grande, ¿no?, de gente que estamos trabajando y creando espacios para visibilizar y divulgar. Y bueno, y eso, y te animo, Florentina, por supuesto, que como son contenidos accesibles, si quieres alguno ponerlo ahí en las clases que impartes a tu comunidad, nada, nos contactas y te los enviamos a mejor calidad, ¿eh? No hace falta que lo hagas desde YouTube, no hace falta. Excelente, Gracias. muchas gracias, Javier. De hecho, en el colegio estamos poniendo en práctica algunas cosas de lo que hemos aprendido acá con todos los talleres, con Renata y Enrique. Entonces, los chicos se han motivado igualmente porque hacen sus décimas, las cantan, hacen foros, participan en jornadas de reforestación, están haciendo muchas cosas realmente. Ahorita mismo están trabajando también en botellas de amor para llenar las botellas plásticas con diferentes tipos de plásticos de un solo uso para luego hacer una silla ecológica o un macetero ecológico. Entonces, todas estas cosas realmente son muy positivas, por más que le estamos haciendo llegar una información que realmente es catastrófica para un futuro. Entonces, pues me encantaría poder compartir con ellos alguna de la información que usted ha hecho, que me pareció realmente muy, muy interesante esos videos que nos compartió. Y así que de repente por ahí le contacto para que me haga llegar alguna información. Muchísimas gracias y felicidades nuevamente. Muchas gracias a ti, Florentina. Y de hecho, estaba pensando que cuando nos contactes, si nos dices qué temas o qué acercamientos a temas te interesan, podemos incluso ya directamente proponerte ciertas cápsulas, porque no las conocemos muy bien, obviamente, ¿no? Y igual, sí, para que no tengas que verte igual ya 20 horas que llevamos de contenidos y ir un poco más al grano, pues nos puedes decir lo que buscas y encantadísimas que estamos de hacerte una selección. Y sobre esto que dices de la gente joven que se lo toma de una manera positiva, es que pienso que realmente somos la gente que ya tenemos unos añitos más, las que nos puede afectar más el cambio de paradigma, porque hemos vivido el otro paradigma. La gente joven realmente están aprendiendo de qué va esto de la vida, de qué va esto de la sociedad, de qué va esto de la civilización, y entonces yo pienso que están en un momento en el que pueden interiorizar de manera natural cosas que para nosotras requieren esfuerzos cognitivos bestias, ¿no? Porque nos hemos construido un cerebro con una mirada del mundo que ha colapsado, ¿no? Entonces, yo pienso que es más, genera más ansiedad, obviamente, en la gente mayor que en la gente en formación, ¿no? La gente infantil o adolescente. Aún así, no hay que olvidar las estadísticas que dicen que tenemos unas generaciones adolescentes con muchísimos casos de depresión, etcétera, etcétera. No voy a meterme aquí porque son cosas un poco dark, pero bueno, lo sabemos también, ¿no? Quiero decir que este mundo que hemos construido en las generaciones precedentes a esa generación que tenemos ahora joven, también estamos generando unos relatos muy pesimistas, muy apocalípticos en el sentido de que ya no se puede hacer nada, ¿no? Y creo que es nuestra responsabilidad comunicar de una manera positivista, no solo para ayudar al cambio de la gente mayor, por decirlo así, sino para no traspasar nuestro sentimiento de culpa, que lo tenemos, a las nuevas generaciones, ¿no? Que ya bastante tienen con el mundo que les hemos dejado. Y creo que esta reflexión es importante tenerla muy en cuenta, ¿no? A la hora de comunicar. Y me alegro muchísimo de que digas que lo hacéis de esa manera, porque creo que es la manera en la que se construyen las cosas. Así que muchas gracias a ti también por tus acciones. Gracias, estamos a la orden y qué bueno que podamos compartir, que puedas recibir más que todo información de parte de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Florentina. Ayer justamente estaba pensando que bueno, con todo esto y este mundo, como bien dices, que le estamos dejando a la gente joven y a los niñas y niños, que sería ideal hacer un programa infantil, ¿no? Bueno, cuando yo crecí eran muy populares los programas infantiles y cada país tenía como su programa infantil. Todavía me recuerdo un personaje de uno que veíamos de Argentina, ¿no? Pepino es el payaso. No me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero Topollillo, demás. Pero como crear un programa infantil que fuera sobre estos temas y desde un punto de vista empoderador, ¿no?
y justamente aprovechar como ese hecho de que, bueno, están empezando en el mundo y pueden imaginarse otro mundo y otra forma de interrelacionarse con el mundo, que en nuestro caso ya se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Tenemos una pregunta aquí también de Ya es Ya. Aparte de las entrevistas, ¿SAT lleva a cabo otras clases de acciones prácticas o directas? No, el proyecto es principalmente comunicar a través de entrevistas y contenidos online y en redes los temas que tratamos. No por una cuestión muy práctica, y es que al final cada proyecto tiene un campo de acción, ¿no? Y si lo abres mucho, empiezas a diluir energías. Eso no quita que yo mismo, Esteban y otra gente involucrada, Romy, mucha gente involucrada en el proyecto, luego aparte del proyecto SAT, estamos en otros espacios activadas, ¿no? Donde hacemos otro tipo de acciones, algunas que siguen estando vinculadas con la parte más ecológico-social y otras pues que igual tratan pues, temas de otros temas, ¿no? Pero sí, como proyecto, solamente lo que hacemos es entrevistas online y contenidos divulgativos. Sí. Acciones concretas no. Sí que hemos hecho alguna campaña publicitaria en medios, donde más que publicitar SAT, lo que hacíamos era lanzar alguna frase como muy, así como contundente, ¿no? Que pudiera la gente que está leyendo el medio, pues que se pudiera plantear un poco qué significaba ese anuncio, ¿no? Bueno, como un poco de estrategia como antipublicitaria, ¿no? De alguna manera. Pero nada, son cosas muy concretas. Yo pienso que, digamos que las acciones físicas que podemos hacer las personas que estamos en el proyecto ya las hacemos fuera del proyecto, y el proyecto lo dejamos encajado muy bien en la parte esta más de generar entrevistas. Pero bueno, que si algún proyecto que pudiera surgir quiere ampararse en Solidaridad al Descalabro para hacer algo similar, en este caso, como decíais, de cápsulas infantiles o talleres, estaríamos encantadas de poder hacer de paraguas y apadrinar ese proyecto hasta que fuera autónomo, ¿no? Pero no necesitamos hacerlo crecer más en ese aspecto, por lo que digo. Pienso que lo bonito de la autoorganización y del trabajo comunitario es que cada proyecto esté interrelacionado, ¿no? Más que crear un proyecto que lo haga todo, porque ese es el modelo antiguo, ¿no? Que tenemos que cambiar, ¿no? De pensar. Yo creo que la esencia humana está en el trabajo colectivo y los pequeños proyectos que se asocian y comparten, ¿no? Más que hacerlo todo. Bueno, ahora tengo a mi amigo aquí cortando el césped bien cerca. Lo siento. Quiero comprarme unas cabritas para reemplazarlo, pero... sí, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta más o si no, le agradecemos a Javier todo su apoyo. Yo te voy a estar escribiendo definitivamente, nosotros muchos vamos a estar escribiendo para proponerte ideas y bueno, para colaborar y seguir con ese concepto de trabajar en grupo, porque en grupo es que debemos resolver este tema y tantos otros. Clarísimamente, pues bueno, muchísimas gracias, como decía, por habernos invitado a presentar el proyecto. Estamos encantadas de poder estar aquí, de poder llegar a ciudadanía panameña y bueno, clarísimamente súper abiertas a todo lo que os podáis y queráis proponer, con el mayor de los entusiasmos siempre. Así que aquí nos tenéis. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todas. Y nos vemos mañana con Juan Carlos Monterrey, el negociador panameño ante la COP del año pasado, que dejó a Panamá muy bien plantada frente a la comunidad internacional, y lamentablemente eso no lo pudimos aprovechar. Ahora tenemos un vicepresidente que habla de ecocidio en Naciones Unidas, mientras que es abogado de la principal empresa minera aquí en Panamá. Entonces hay que estar vigilantes, ¿no? de esos usos tan rápidos que hace el poder de la terminología. Entonces nos vemos mañana con Juan Carlos Monterrey y les agradecemos por su participación. Muy bien, gracias, que tengan buen día. Excelente, muchas gracias a todos.